saludo especial, un saludo cristiano, un saludo fraterno, un saludo para todos aquellos que se dan cita cada sábado, 10 de la mañana, cuando estamos aquí con el programa creyéndole a Dios, porque este es un programa que lo está invitando a usted allí a su corazón a creerle a Dios. ¿En qué más vamos a creer? Creerle a Dios es creerle a su palabra. Creerle a Dios es creerle a la Biblia. Creerle a Dios es creerle a todo lo que está aquí escrito. Creerle a Dios es creer que desde el principio, ¿quién creó todas las cosas? El cielo, la tierra. ¿Quién creó al hombre? ¿Cómo fue la creación? Creerle a Dios es creerle a sus mandamientos, a sus ordenanzas. Creerle a Dios es creerle a sus promesas. Miles de promesas en esta Biblia para usted y para mí. Ya hemos intentado creerle al hombre, a la política. ¿Será que le seguimos creyendo a la política? ¿A los políticos? La política, la realidad, la política, es manejada por el diablo. Eso es lo que maneja la política. A los políticos. Porque realmente Satanás es el que tiene dominio sobre estos reinos aquí en la tierra, sobre todos los sistemas aquí. Es Satanás. Él mismo vino al Señor Jesús y se lo dijo. Digo, si me adoras, te doy todos estos reinos, para que te los gobiernes. Porque Él tiene control sobre todos, los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, sobre las naciones de la tierra. Por eso es que hay confusión, porque Satanás es confusión. Por eso es que hay tanto pecado. Por eso es que se han alejado de Dios. No quieren ver la política. ¿Quieres saber de Dios? Mencionan a Dios. Recurren a Dios. ¿Qué gobernante puede convocar a una nación a orar, a ayunar por algo, por los problemas que se les presentan? No, cada político está interesado en sí mismo, en su bienestar material, en enriquecerse, a costa de lo que sea. Todos los países. Usted dice nuestro país, cómo está la corrupción, todos los gobernantes son igual. Absolutamente todos. Hombres alejados de Dios. No quieren saber de Dios. A ver qué gobernante ha citado ministro de Educación y decirle, volvamos a la Biblia. Traigamos la Biblia a las escuelas, a los colegios. Volvamos a enseñarles a que conozcan a Dios. ¿Qué gobernante ha convocado? Presidente o vicepresidente, a ver los nuestros, con todos los problemas que hay. A decir, a convocar a la nación, a convocar a los hogares, a las familias. Volvamos a Dios, vuelvan a Dios, reúnanse como familia, a orar a Dios, pedir a Dios. ¿Qué político lo hace, lo ha hecho? Si ellos son los más grandes incrédulos instrumentos de Satanás. ¿Qué es lo que nos presenta hoy día el mundo? ¿Qué es lo que nos presenta hoy día las naciones, los gobernantes? Corrupción, mentiras, engaños, violencia, maldad. ¿Están interesados realmente en el bienestar? Si alguien está interesado en el bienestar, primero hay que empezar por el bienestar del alma, volver a una relación con Dios. Esta es la invitación a creerle a Dios. Hemos fallado creyéndole a los políticos.
Hemos fallado creyéndole a la política. Hemos fallado creyéndole a la iglesia. Hemos fallado creyéndole a la denominación, a la religión organizada. Hemos fallado. Han convertido las iglesias solamente en reformatorios, que tal vez lo hacen a usted un buen esposo, que no lo era. Tal vez lo sacan de la cantina, porque era un borracho. Tal vez lo sacan de la droga, que era un drogadicto. Tal vez lo vuelven un hogar muy bonito. Tal vez lo hacen miembro de una iglesia donde va allá y canta en la iglesia, y ora en la iglesia, y ayuna en la iglesia, y canta en el coro, y lo hace un buen hombre, una buena mujer, una buena familia. Pero le están diciendo la verdad en esa iglesia. Le están diciendo todo lo que la Biblia dice. Le están diciendo a usted todos los mandamientos de la Biblia. Le están enseñando a usted cuáles son los gustos de Dios, que Dios tiene sus gustos. Así dice la Biblia. Le están enseñando qué es lo que le agrada a Dios, cómo le agrada a Él que usted, hermana, que las mujeres, cómo le agrada a Él que las mujeres vistan. Le han enseñado cómo dice en la Biblia que le agrada a Dios respecto a su cabello. Le han enseñado a usted acerca de cómo es que se maneja la iglesia, cómo es el orden en la iglesia, el orden bíblico, el orden ministerial, cómo es que son llamados y ordenados los ministros, cuáles son los requisitos para ser un ministro, para ser un predicador. La Biblia lo dice. El otro día me di cuenta que era una iglesia, el diácono es un niño, imagínense, los diáconos son niños de 16 años en una iglesia. Eso es contrario a la Biblia, eso no dice la Biblia. Dice que el diácono debe ser casado, debe ser casado y tiene unos requisitos, una veintena de requisitos para llegar a ser un diácono en la iglesia. Los requisitos para un pastor, una veintena de requisitos para llegar a ser un pastor. Y tienen que ser requisitos que al venir a ser pastor tiene que haber guardado toda su vida. Aunque hubiese conocido el Evangelio ya teniendo 30, 40 años y ordenado ministro a los 40 años. Pero si no guarda uno de esos requisitos y no califica, por más que se sepa la Biblia y por más que sea un buen predicador y un buen hombre, le dice, no, que la sangre de Jesucristo me limpió. Sí, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y cuando Él perdona, Él no recuerda más. Quedamos limpios, es verdad. Para salvación. Para salvación. Somos salvos. No importa lo que haya hecho. Pero estamos hablando de requisitos ministeriales para llegar a ser un ministro, un predicador. ¿Cuál es el orden bíblico en la iglesia? ¿Cuál es el lugar de la mujer en la iglesia? ¿Le han enseñado eso? ¿Le han enseñado que la mujer no tiene ministerio? ¿Que el ministerio es solo para el varón? Por eso es que dijo el mismo Señor Jesucristo constituyó, eso es en Efesios 4, capítulo 4, verso 11, dice que el Señor Jesucristo, o sea, Él mismo constituyó, constituidos por el Señor Jesucristo, no por el presidente de la iglesia, ni por el Papa, ni por el obispo estatal, ni por el consistorio, sino por el Señor Jesucristo.
Él constituyó a un ministerio. Dijo a unos, y Él mismo constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Todos son, vea, otros, todos son varones. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es Efesios 4, verso 11, el 14. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿A cuál fe? A la fe perfecta, la fe que crea la palabra. La fe que crea todo lo que está escrito. La fe que le cree a Dios. A esa fe. Que todos lleguemos a la unidad de la fe. Digo, al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo llegamos al conocimiento del Hijo de Dios? A través de ese orden que Él estableció. A través de esos 5 ministerios en la iglesia. A través de los dones. Son 9 dones. ¿Le han enseñado sobre los 9 dones? Tal vez sí le enseñaron que la evidencia de tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Eso no dice la Biblia. No dice la Biblia eso. Pero la iglesia sí lo dice. Le enseñan eso. Pero eso no dice la Biblia. Al contrario, dice que las lenguas son una señal, una evidencia para los incrédulos. Dice, no para los creyentes. Dice el apóstol Pablo. Dice la Biblia que los dones son sin arrepentimiento, que aún son sobre los rebeldes. Se puede ser un rebelde a la palabra y puede tener un don de lenguas y hablar en lenguas. Y si me voy bien al extremo, puede ser un hipócrita y hablar en lenguas. Es un adúltero, que los ha habido, pastores hablando en lenguas tremendísimas, iglesias grandísimas, y con el tiempo los descubren que estaban siendo infiel a su esposa, viviendo en adulterio, allí mismo en la iglesia. Casos, cantidades. Y hablaba en lenguas. Llenos del Espíritu Santo, porque hablan en lenguas y no le creen a toda la Biblia. ¿Cómo es posible? Si el que inspiró esta escritura fue Dios. Dice que fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si cada cosa que está aquí escrita lo inspiró el Espíritu Santo, y si tiene el Espíritu Santo, ¿cómo no va a creer todo lo que aquí dice? Pero no, tienen el Espíritu Santo y hablan en lenguas, mas sin embargo no le creen a todo lo que dice la Biblia. Dicen, eso fue para ese tiempo, eso fue para otro, y encuentran algo que dice el apóstol Pablo, dijo, eso fue para la iglesia allí en Corinto, y esta fue la iglesia. Esos son los argumentos. Pero vamos a la Biblia. El apóstol Pablo dijo, lo que dije allí y en todas las iglesias de los santos. Entonces no hay una cosa para los corintios, otra para los efesios y otra, no. Al contrario, dijo el apóstol Pablo, si quiere tener a Dios, Filipenses capítulo 4, dijo, todo lo que oísteis de mí, visteis en mí, todo eso, lo que oísteis, lo que viste, lo que recibisteis y aprendisteis de mí, 4 cosas. Lo que aprendisteis de mí, el apóstol Pablo, ahí están las epístolas, 14 epístolas del apóstol Pablo. Dijo, todo lo que recibisteis de mí, lo que oísteis de mí, lo que visteis en mí. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esa es la escritura de Filipenses capítulo 4. Así que para que Dios esté con usted, para que Dios esté conmigo, nos toca hacer esas 4 cosas. ¿Cómo se bautizó el apóstol Pablo? Lo que visteis en mí. ¿Se bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? No. Se bautizó en el nombre de Jesucristo. Alguien dijo, no, pues que un bautismo para los judíos y otro para los gentiles. Argumento. En la Biblia, bautizados en el nombre de Jesucristo, hay tanto judíos como gentiles registrados. ¿A quién le creemos? Estamos invitándonos a creerle a Dios. Dios es el único infalible.
que no falla. Toda palabra de hombre sea mentira. Mi palabra sea mentira. Es la palabra de Dios la que es verdad. No puedo venir aquí con cosas que creo, que soñé o que me maté la cabeza estudiando y entonces Dios me reveló esto y es contrario a la Escritura, contrario a la palabra. No importa cuántas visiones. Católicos son que tuvieron una visión y se les apareció María. ¿Y los protestantes? Que tuvieron una visión y vieron 3 tronos. Y en la Biblia siempre hay un solo trono. Isaías vio al Señor en un solo trono. Juan, el apóstol Juan, Apocalipsis, un solo trono. Y ahora protestantes que ayunaron 40 días y tuvieron una visión y los 3 tronos. Uno sentado en un trono y el otro sentado en otro y el otro en otro. ¿A dónde está eso en la Biblia? Que el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en los títulos, así, te bautizo en el nombre del Padre. Muéstreme uno solo que haya sido bautizado en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, así, como bautizan hoy la Iglesia Católica y como bautizan hoy los protestantes trinitarios. Muéstreme uno solo en la Biblia. Yo le muestro miles bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Le creemos a Dios? Nos ha fallado la Iglesia, nos ha fallado, enseñándonos cosas que no dice la Biblia y dejándonos de enseñar cosas que sí dice la Biblia, aumentándole la Biblia y quitándole a la Biblia. Yo no estoy invitándolo a mi grupo, a mi religión. Yo no soy la cabeza de una iglesia, ni local, nacional, internacional. Estamos invitando a creerle a Dios, a creerle a la Biblia, a creerle a la palabra. No somos una religión, no predico una religión, no predico una organización religiosa. Mi invitación no es a que se haga miembro de mi grupo. No, eso no es. Queremos es invitarlo a que le crea a la Biblia, a que le crea a la palabra. Desde el principio de la Biblia. ¿Sí? Es que ya hemos leído la Escritura, erráis ignorando las Escrituras. Es que, perdón, pero vamos a la iglesia y escuchamos y creemos todo lo que nos dice. Nos dijeron que adoráramos a María y empezamos a adorar a María. Nos dijimos que cada santo que fue bueno, que no dudo que hayan sido buenos, santos, hombres santos de Dios, sean católicos, sean de donde sean, hombres santos, buenos. Y después, ¿de dónde se inventaron? Canonizar a estos santos y entonces ahora hay que pedirle a estos santos y orar a estos santos y llevarle, bueno, hacer penitencias a estos santos. Pues la Biblia prohíbe eso, paganismo es. Del diablo es consultar a los muertos, orar a los muertos, cuando la Biblia dice que solamente al Padre, solamente a Dios. Adorar a María, cuando solamente a Dios adorarás. Ningún hombre es objeto de adoración. María tenía al Señor Jesús como su Salvador. Y oraba, María oraba al Señor, porque así está registrado en la Biblia. Después de que Él ascendió, dijo que ella oraba con los demás, con los apóstoles y las demás mujeres. Que ella se fue cuerpo y alma, ascendió a los cielos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Es creerle a Dios, es creerle a la Biblia, es creerle a la palabra. Es que podamos creer nosotros tantas cosas que nos han dicho cuando la Biblia dice que cuando una persona muere, dijo ya, Eclesiastés capítulo 3, el gran Salomón, el sabio, dijo, ahí está registrado. Y bueno, y otras escrituras, Deuteronomio 4. Cuando una persona muere ya terminó todo su plan aquí, inclusive ya no hay memoria. Feneció todo, la palabra feneció. Feneció su amor, feneció su odio, feneció todo. Porque dijo, mientras hay vida hay esperanza, dice la Biblia. Mientras hay vida, mientras está vivo, tenemos esperanza. Pero ya después de muerto, digo, ya, se fue a la tierra de los muertos. Ya terminó.
Ahora solamente les espera, es el juicio. Eso dice la Biblia. Está determinado que el hombre muera, así textualmente la Biblia. Está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Eso es espiritismo y que conexión con los muertos. ¿A dónde está eso en la Biblia? Sacaron de allá, sí, yo sé que la bruja de Endor trajo que el espíritu de un profeta. Pero tenemos que mirar eso. Por eso no podemos decir que ahora invocamos el nombre de la abuela que se murió, de la madre que se murió. Espiritismo. No se puede consultar a los muertos. Así dice la Biblia. Es a Dios a quien oramos, a Dios a quien adoramos, a Dios a quien consultamos. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿le vamos a creer a la Biblia o le vamos a creer a la religión? María intercesora. ¿Qué dice la Biblia? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso dice la Biblia. Es el único mediador. No hay dos. Es único. Eso es lo que nos dice la palabra. Y la invitación es eso, a creerle. Y la invitación, en usted está la decisión. Seguir creyendo la mentira, el engaño. O creerle a Dios, decidir creerle a la Biblia, decidir creerle a la palabra. La iglesia no lo salva. Por más bueno que sea, eso no le da salvación. Lo que nos da salvación es la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así dijo el Señor Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Eso dice la Biblia. Pues el que no creyere será condenado. Pero él dijo, ¿cómo creerle? ¿Creerle a qué? Yo creo. Yo fui bautizado. ¿Cuándo fui bautizado? Cuando nací. Cuando era un niño. ¿A dónde dice eso la Biblia? ¿A dónde dice eso la palabra? El bautismo no es para hacerse miembro de una religión, de una denominación. Y dijo el Señor, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Así dice la Escritura. Amado hermano, hermana, que pueda estar escuchando. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere que creyere en mí, como dicen las Escrituras, dice el Señor Jesús. No es como dice la iglesia, no es como diga yo, es como dicen las Escrituras. Porque en las Escrituras son ellas las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. La vida eterna no está en la iglesia. La vida eterna no está en la religión. Hoy la religión nos pone, a algunos les pone manto, a otros se los quita, a otros penitencia, a otros indulgencias, a otros ayunos, otros una cosa, y camina de esta manera y haga de esto y esto. Él dijo, la vida eterna, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. La vida eterna está en su palabra. Si su palabra, el Señor Jesús dijo, si vosotros permanecierais en mí, en el Señor, en Jesucristo, en la palabra, no en la religión, permanecer en la religión. Se va de la iglesia, se va del lugar suyo y se va para otra y ya lo condenan. Y vaya y que le pase algo por ahí, eso por haberse ido de mi iglesia. Y se va a perder y se va a condenar. Falso. Es el que permanece, pero no es la religión. No en ese lugar, no. No, es el que permanece en él y él es la palabra, el que permanece en la palabra. Dijo, si
Si permanecierais en mí, dijo el Señor Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, y mis palabras permanecen en vosotros. Vea sus palabras aquí. Porque Jesucristo del Nuevo Testamento es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. No son dos. Eso dicen las Escrituras. Entonces, si mis palabras permanecen en vosotros, ¿ve? Porque esa es la deidad, la unidad de Dios. Es usted en Él y Él en usted. Es las palabras de Él en mí y yo en su palabra, creyéndole en su palabra. Eso es lo que es la vida eterna. Y le voy a decir una cosa, dice la Biblia, digo el Señor, la Biblia está escrito. Si eso es así, usted, esa palabra permanece en usted. De su interior correrán ríos de agua viva, hacia de su corazón, ríos de agua viva, agua que produce vida. Es el Espíritu Santo en usted produciendo la vida de Jesucristo, la naturaleza de Jesucristo, las virtudes de Jesucristo, a la estatura del varón perfecto, como dijo el apóstol Pedro. ¿Estará en usted? Entonces ahora sí será una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Entonces ahora sí, creerá toda la palabra, toda la palabra. Habrá nacido de nuevo, el Señor Jesús dijo. Es necesario pertenecer a la iglesia, el Señor Jesús no dijo eso. Dijo, es necesario nacer otra vez. Juan capítulo 3. ¿Qué es nacer otra vez? ¿Qué es nuevo nacimiento? Eso es lo que es necesario. ¿Le han enseñado a la iglesia qué es el nuevo nacimiento? Enseñaremos sobre el nuevo nacimiento aquí. ¿Qué es? Las etapas, desde el principio, lo que significa, por la escritura, por la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Y dijo, y es necesario a un hombre que sabía la Biblia, que no fumaba, que no tomaba, que no adulteraba, que era un religioso, 100%. Mejor nadie podía poner el dedo sobre él. Y el Señor Jesús dijo, si no naces de nuevo, no podrás ver, ni entrar al reino de los cielos. Es la necesidad de nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento nos da la naturaleza de Cristo. Eso va más allá de ser un simple miembro de la iglesia y estar dependiendo de la iglesia. Seguiremos hablando con esta invitación a que le creamos a la Biblia. Esto que hablamos aquí, aunque no las leamos textualmente, las estamos citando tal como están escritas, de lo que dice la palabra. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por darse cita cada sábado. Siempre invitados aquí a esta hora, a las 10 de la mañana cada sábado, para tener una práctica así, para tener una invitación. Es una invitación. Puede ser la última invitación. Y la invitación es a creerle a Dios, creyéndole a Dios, creyéndole a la Biblia, creyéndole a la palabra. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que el Señor Jesucristo les conceda a cada uno conforme a su necesidad material, física. Si está enfermo, aquí está escrito, le creemos a Dios, que Él sana nuestras dolencias, sana nuestras enfermedades. Que si creemos, veremos la gloria de Dios. Yo lo invito a creer que Dios es poderoso para sanar su enfermedad, que Dios es poderoso para ayudarle en ese problema por el que está pasando ahora, que Dios es poderoso para responderle, porque así está escrito, todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Usted pueda creer eso, pedirle a Dios que le ayude, que le bendiga en esa necesidad, en ese problema, en esa enfermedad. Por sobre todas las cosas pedirle que Dios nos revele su palabra a nuestro corazón. Si esto es verdad, si es así, yo puedo estar errado, puedo haber sido mal guiado, engañado, pensando que estaba bien, que realmente no. Que Dios les bendiga a todos y muchísimas gracias.